En donde se practica el cristianismo. La Semana Santa abarca habitualmente desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y fundamentalmente se asocia con la abstinencia de consumo de carnes rojas. En Venezuela la cocina de esta semana tiene muchos platos típicos que giran alrededor del pescado y que por ser denominado carne blanca, aunque haya pescado de color oscuro, es el plato principal. Anteriormente estas fechas eran muy estrictas, sin comer carnes rojas ningún día de la semana, pero con el pasar del tiempo se han relajado un poco las cosas y se ha reducido a los días jueves y viernes santos. Así que nosotros los venezolanos tenemos una serie de platos que aparte de eso son muy divinos, donde incluyen los dulces, los salados, y están asociados con esta Semana Mayor como el pescado en cualquiera de sus presentaciones, sea frito, asado, horneado, guisado, cuajado, y los dulces como el arroz con leche, arroz con coco, majarete, besitos de coco, bocadillos de batata, envueltos de plátano maduro, entre otros. Así que vale la pena que sigamos manteniendo las tradiciones en estas fechas y dejemos un legado para las futuras generaciones. Así que disfruten, eso sí, con precaución, con prudencia, esta Semana Mayor y por supuesto siempre alimenten pues la parte espiritual que es tan importante para nosotros crecer como seres humanos. Hoy tenemos el gusto de acompañarles en la producción del espacio Nelson Arteaga, en el control técnico Emanuel Serrano, en la edición y montaje José Gascón, en la gerencia de programación Yorkis Aparicio, en la gerencia de producción José Ignacio Moreno. Recuerden que se pueden conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Éxitos 93.1 FM Maracay. Y quien tiene el gusto de conversar y compartir con ustedes, Yanely Méndez. Ahora los invito a escuchar buena música de Éxitos 93.1 FM. Sonidos en primera fila. Principalmente darle el peso o valor que realmente conlleva, digamos, una calidad de vida aceptable. Y debemos reconocer que el estrés, el exceso de estrés, porque el estrés está a todos los niveles de la vida y en diversos niveles, realmente nosotros debemos darle importancia a lo que amerita. ¿Qué es darle importancia? Por ejemplo, tomarnos 5 o 10 minutos para comer. O sea, tratar de que no brincarnos las comidas, no saltarnos las comidas. Al menos hay que hacer una pequeña toma de alimentos al mediodía si no se tiene mucho tiempo para sentarse a comer a las anchas. Pero a veces buscamos excusas para saltarnos lo que son nuestras rutinas, las rutinas sanas. Las rutinas sanas, que es, por ejemplo, tratar de dormir la mayor cantidad de horas al día, tomar más de 2 litros de agua al día, la alimentación sana. Nosotros le buscamos excusas siempre, porque sí, a veces le damos peso a otras cosas que para nosotros, entre comillas, son más importantes, pero cuando tenemos una enfermedad ya importante porque no nos cuidamos y tampoco vamos al médico a tiempo, ahí es donde realmente nos pesa y nos arrepentimos de no haberlo hecho antes. Por ejemplo, las intolerancias, ahorita que se escucha muchísimo sobre las intolerancias hacia la lactosa, la intolerancia al gluten, que definitivamente te hacen, o es lo que uno escucha, te ponen el intestino permeable, que te inflama, todas esas enfermedades. ¿Cómo se trata eso? ¿Qué se hace? Lo importante, y esto va inclusive hasta el ámbito del cáncer de estómago, cáncer de colon, que ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, es darse cuenta cuando, por ejemplo, hay algo en nuestra función digestiva que está cambiando. Por ejemplo, una persona que está todo el tiempo con acidez, con un reflujo persistente, una persona que quizás comienza a comer y de repente hay un día que está comiendo una porción básicamente normal de lo que acostumbra y empieza a sentirse lleno. Eso era lo que te quería, qué bueno que lo estás diciendo, porque eso era lo que te quería preguntar. O sea, ¿cómo sabemos realmente en qué momento nosotros tenemos que ir a un médico? Sí, es cuando realmente lo que nosotros ya sabemos que es nuestra función normal, corporal, empieza a cambiar.
sin mayores, digamos... Por ejemplo, eso, que tú permanentemente tengas acidez, que te sientas lleno, esto. Sí, por ejemplo, el hábito de evacuación comienza a cambiar. Por ejemplo, personas que de repente se ponen estreñidos y siguen con estreñimiento durante muchos días, o al contrario, empiezan con diarreas donde aparentemente no existe una explicación. Okay. Allí es cuando uno tiene que encender las alarmas y acudir al médico con tiempo, porque con tiempo podemos hacer diagnósticos, podemos curar a la gente mucho más fácil, porque mira, todas las enfermedades en realidad, o sea, o tenemos maneras de cómo contenerlas. Y no todo tiene que ir a una cirugía o algo por el estilo, por la prevención. O no necesariamente implican que me morí, como mucha gente dice, ¿no? Ajá. Que a veces con los diagnósticos la gente ya casi que se quiere lanzar a la autopista. Yo le voy a decir algo, yo soy una que a mí me da miedo a veces ir al médico justamente por el diagnóstico que te vayan a dar. Claro. Y yo creo que todos, en la mayoría, hasta los mismos médicos a veces sufren de eso, sí, ¿cierto? Sí. Amigos, ya regresamos con más de Menú Éxitos. Amigos, bienvenidos a la tertulia de Menú Éxitos. Me encuentro acompañada aquí en cabina con el doctor Francisco Guzmán, médico gastroenterólogo, experto en endoscopia, colonoscopia y ecografía, especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, diagnóstico y tratamiento de cáncer de estómago, colon y vías biliares. Bienvenidos aquí a Menú Éxito, doctor. Hola, Yaneli, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mire, doctor, yo le voy a comentar algo. Hay un dicho que dicen que somos lo que comemos. Que esto se le puede dar como que varias interpretaciones a este dicho, pero usted dígame si esto en cuanto a salud, en cuanto a, vamos a decir, a la salud, por ejemplo, del estómago, porque esto trata sobre la alimentación. ¿Realmente nosotros podemos sanar o podemos enfermar? A través de la boca, a través de lo que comemos. Así es. Sí, es totalmente cierto. Realmente, bueno, está ya demostrado desde hace muchos años científicamente por la medicina moderna que quienes tienen una alimentación lo más sano posible, rica en vegetales, en frutas, lo más natural posible, digamos, que transformen esos alimentos que vienen directamente de la tierra en sus cocinas. Sí, que se transforme simplemente para llevarlo al plato. Así es, esos son los que tienen una vida generalmente mucho más saludable y una vida mucho más larga. Claro, tenemos predisponentes desde el punto de vista genético, por ejemplo, donde a veces, y de índole familiar, donde a veces, por ejemplo, familias que tienen colesterol alto, familias que pueden producir, por ejemplo, cálculos en la vesícula, y hay otros factores ya, digamos, ambientales, como por ejemplo la infección por el Helicobacter pylori, que es algo bastante común en todo el mundo, donde el 70% de la población adquiere este parásito generalmente a través del agua, el agua contaminada, que se consume en cualquier parte, en realidad, y es un parásito que suele causar gastritis e inclusive úlceras gástricas, y también tiene una fuerte relación con el cáncer gástrico. Entonces, pero en líneas generales sí somos lo que comemos. Y mientras más sano comamos, mejor va a ser nuestra salud y por supuesto nuestra expectativa de vida. Menú Éxitos les llevará a descubrir el mundo a través del paladar. A través del paladar. Con Yaneli Méndez. Bueno, de nuevo en la tertulia con el doctor Francisco Guzmán, estábamos conversando justamente de cómo mantener nuestro sistema digestivo saludable. Comenzamos a hablar sobre las intolerancias, doctor, así que conversémonos un poco sobre eso, porque yo le estaba comentando fuera del aire que yo no me vine a enterar de que yo sufría de intolerancia, sino después que nació mi hija. Y yo hay que ver que tuve mi hija a los 33 años. O sea, que pasé bastante tiempo con malestares estomacales y no lo sabía hasta que descubrí que yo soy intolerante a la lactosa, que también soy intolerante al gluten. Y bueno, aunque uno está en este medio gastronómico, a veces es difícil llevar una dieta porque, bueno, imagínate
imagínese usted, doctor, nada más y nada menos el tequeño. ¿Cómo deja uno de comer tequeño? A ver. Sí, bueno, eso realmente es estar en aprietos, ¿no? Y es parte de uno, Sí, de uno del venezolano. me imagino que cuando estás en una actividad de estas donde de repente se aparece una bandeja de tequeño, o sea, como de pasta, de tequeño, de toda la comida está ¿cómo la sabrosa, rechaza? Sí. sí. Lo importante es que, sobre todo, el paciente logre obtener la educación que, digamos, su condición amerita, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso de la intolerancia al gluten, que, bueno, hay intolerancia al gluten y hay enfermedades celíacas, son dos cosas que van a la par. Va por fase, ¿verdad? Porque... No va por fase. ¿No? Son dos entidades que la ciencia las cataloga diferentes, porque en el caso de la enfermedad celíaca hay un daño estructural del intestino. Nosotros en el intestino delgado tenemos algo que se llaman vellosidades, ¿verdad? Es como observar una alfombra o ver los pelitos que tienen las toallas, ¿ok? Y esta es la unidad fundamental del intestino delgado, donde él hace un intercambio de todos los nutrientes que ingresan a través de la boca y que van a pasar al torrente sanguíneo para luego ir a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, formar hormonas, formar todas estas sustancias que nos mantienen en el día a día en nuestra función normal. Pero en la enfermedad celíaca hay un daño estructural del intestino, ¿ok? Donde dejan de absorberse. Ahí viene el concepto del intestino permeable, porque empiezan a pasar una serie de sustancias que no deberían pasar en esa forma, es decir, sin degradarse. Se produce un cambio total en lo que es la microbiota intestinal, en lo que antes se conocía como flora bacteriana, y esto conlleva que hay un problema inmunológico ya dentro del intestino con repercusiones a otros órganos y sistemas. Entonces, por ejemplo, como tú comentabas ahora, dolores de cabeza, caída del cabello, pero en cantidades importantes. Hay personas que les salen erupciones en la piel. Pérdida del esmalte dental, aftas o llaguitas en la boca, estados de depresión, ansiedad, insomnio, migrañas o cefaleas que no tienen realmente otras explicaciones. Inclusive hay cuadros convulsivos o convulsiones que son generalmente como más evidentes en la infancia y que son tratados de la infancia. Ahora, ¿por qué ahora se habla de esto? No es una moda. De hecho, es una condición del ser humano. Se sabe que desde hace más de 5.000 años atrás. Porque inclusive hay una famosa momia que se consiguió en los Alpes italianos hace más de 50 años, llamado Osil. Él era un cavernícola. Murió por causas de una herida de arma blanca, pero como él estaba muy bien preservado, se consiguió que en su información genética él era un paciente celíaco. Él sufría de una enfermedad celíaca. Y de allí, bueno, imagínate tú, el trigo ha sido uno de los alimentos milenarios. Pero para esa época, digamos, de los cavernícolas, la época prehistórica, el hombre no tenía medios para transformar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que son los cuatro alimentos. Activaba el gluten, pues. No tenía cómo transformar eso en trigo. Generalmente estas espigas las comían eran los animales y nosotros no las ingeríamos. El detalle está cuando empezamos a procesar estas espigas y empezamos a fabricar cosas con ellas, donde ahí entonces ya se evidencia que nuestro aparato digestivo no es, o sea, todavía está como preparado para aquella época y no para la época moderna. Entonces, hoy en día se habla de que de 1 al 13% de la población general puede ser celíaca, pero es muy difícil porque si nosotros sentamos aquí a 10 celíacos, por ejemplo, cada uno tiene diversas manifestaciones y generalmente muy diferentes. Sí. Unos tienen diarrea, otros tienen, por ejemplo, dolor de cabeza. Hay estudios, por ejemplo, de infertilidad femenina, donde mujeres que no han podido... ¿Que lo puede acarrear? Sí, que puede ser condición acompañada, por la enfermedad celíaca. Y cuando se hace digamos, los cambios en la dieta necesarios y se toma en serio, las mujeres a los meses, porque no es algo inmediato, logran salir embarazadas. O sea, que es más grave ser intolerante al gluten, o ser celíaco, que la misma intolerancia a la lactosa. Lo que pasa es que la enfermedad celíaca es como muy bullera. O sea, porque tú en este momento, en el ahora, tienes una gran cantidad de síntomas que en general muchas veces otros médicos no logran darle ninguna explicación, ¿ok?
gracias a Dios que ya esta información cada vez es más extensa. Okay. Y yo, por ejemplo, recibo pacientes referidos de otros especialistas que se dan cuenta que que el problema viene por hay ahí. cosas que ya vienen, digamos, Sí. desde el punto de vista del gluten y no de las enfermedades normales, como por ejemplo endocrinólogos. Ujú. Chicas con extrema delgadez, a pesar de que comen, que tienen una dieta más o menos normal, son chicas que tienen demasiado, o sea, prácticamente es un huesito forrado. Por ejemplo, alguien que nos está escuchando en este momento, que de repente tiene un hijo, o sea, como una mamá o cualquier persona o cualquier adulto de los que nos están escuchando puede comenzar a pensar que puede tener esta intolerancia. Es difícil, de Es verdad difícil. que es difícil. Por eso te digo que no hay un valor estimado de cuál es el porcentaje por población. Se Ajá. habla de un 1, fíjate que es algo muy extenso, del 1 al 13%. ¿Por qué? Porque inclusive se habla de que esta enfermedad es como un iceberg. Es decir, lo que vemos es muy pequeño, Ok. pero lo que está escondido... Lo que está generando. Sí, la gran cantidad de personas que realmente no tendrá ninguna manifestación es muy grande. Mm. Entonces, por ejemplo, hay personas, y aquí se hace la diferencia con la intolerancia al gluten. Ok. El intolerante al gluten se quita el gluten y no, o sea, cuando deja o baja el consumo de gluten. Y vamos a estar claros, hay tantos alimentos que no contienen gluten, que es la mayoría. Lo que pasa es que nosotros tenemos una educación alimentaria Sí. donde las harinas están presentes, donde no podemos dejar una pasta, pero ahorita hay pasta sin gluten. Usted la puede preparar en casa, o sea, comer más verdura. No, es que nosotros aquí, por ser un país del Caribe, también tenemos un acceso a verduras, tubérculos, legumbres, entonces, una serie de pero alimentos. a veces uno cuando la gente le dice, ¿y ahora qué voy a comer? Hay Claro. gente que en el momento que tú le dices, mira, tienes que retirar el gluten, o sea, o los alimentos que tienen gluten de tu alimentación, la gente, o sea, se pone mal porque dice, ¿y ahora qué voy a comer? Pero Sí. es por eso, porque la alimentación muchas veces se basa en harinas. Así es. Y es que estas harinas procesadas también se sabe que a nivel cerebral producen una sensación muy grata, placentera, inclusive para nadie es un secreto que, por ejemplo, ustedes las damas cuando están en periodo en menstrual, en sus días Ajá. menstruales, están menstruando, por ejemplo, un dulcito, algo Sí, así le azucarado hace- o con sí, chocolate les ayuda con el ánimo, el humor. Sí. Y es que a nivel cerebral esto, inclusive el azúcar y todo el azúcar que se libera a nivel de la sangre con las harinas procesadas es inclusive comparable. Doctor, ya vamos a seguir hablando de este tema súper importante, definitivamente. Vamos a escuchar buena música de Éxitos 93.1 FM. Una frecuencia que nos mantiene en sintonía. Éxitos 93. Menú Éxitos les llevará a descubrir el mundo a través del paladar. A través del paladar. Con Janely Méndez. Y seguimos conversando con el doctor Francisco Guzmán, médico gastroenterólogo. Estábamos conversando sobre la intolerancia, doctor. Nos quedamos en, bueno, yo creo que es un punto bien importante. Sí, la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten, que aparentemente se llevan como que si fuesen diferentes, Ajá. y realmente son básicamente, es como dos caras de una misma moneda. Ok. Se piensa que el intolerante porque consume menos o quizás obtiene una mejoría al dejar de consumir por unos días, Ajá. se piensa que no tiene repercusiones a futuro y lamentablemente es todo lo contrario. Son pacientes que pueden desarrollar inclusive tumores del aparato digestivo, pueden desarrollar cirrosis hepática. Y aquí es donde entra una de esas anécdotas que a veces escuchamos por allí y uno se queda como extrañado. Mira, fulano de tal, oye, falleció de una cirrosis hepática, pero él ¿Y él no no bebía, no tenía hepatitis, no tenía más nada. Pues esta es una de las causas de esos pacientes que a veces fallecen sin ningún diagnóstico. Y es porque muchas veces se tiene una enfermedad celíaca y no se le da mayor importancia a los síntomas. Entonces es muy importante que si nosotros vemos que algo está sucediendo, pues busquemos al médico a tiempo. ¿Cuáles serían los síntomas? Mira, pueden ir desde de la pérdida del cabello, también, o sea, pueden... O sea, dígame la más ligera, o sea, de que la gente diga, o sea, esto me puede indicar a mí
Lo más frecuente pudiera ser, digamos, por orden de motivo de consulta, Ajá. acidez, Ok. reflujo, llenura, diarrea. Esas serían como las más frecuentes. Ok. Pero me han llegado pacientes de todo tipo, desde la infertilidad, y de hecho hay centros de fertilidad a nivel nacional que piden los marcadores para saber si eres celíaco o no. Ok. Sin embargo, quizás, bueno, puede ser que no se adapte, no se ponga la dieta de una vez, pero lo más importante es que aun cuando, si hay síntomas, el médico se da cuenta de que quizás no hay otra explicación y esos exámenes de laboratorio dan negativo, lo más importante es ver la respuesta del paciente a la dieta, porque muchas veces la dieta es diagnóstico y tratamiento. ¿Y los italianos cómo hacen? Bueno, los italianos, los europeos son, digamos, de alguna manera los reyes de la enfermedad celíaca, quizás porque tienen tantos años en el mundo, Claro. eso hay que entenderlo. Claro. Debemos comprender que, bueno, ellos también sacan sus bastantes variedades de pasta sin gluten. Porque es que, o sea, realmente el hecho de cambiar el estilo de vida con la dieta. Y tenemos tantos alimentos donde se pueden sacar harinas que no la contienen, pues. Sí, la podemos procesar. Y hay que entender que, o sea, vale la pena quizás sacrificar un poco de sabor, quizás, o algo tradicional, como puede ser la pasta normal. Estamos acostumbrados. Claro. Porque el problema es la costumbre. Y a veces también la parte, lo emocional que va ligado a la comida, porque definitivamente la comida genera emociones. Sí. Y entonces, imagínate, ¿cómo le quitas tú a alguien de repente algo que ha venido consumiendo desde la infancia? Que es lo que te recuerda a tu abuelita, a tu mamá, esa preparación sus más tiernos de casa. recuerdos y van de la mano de esta comida que ahora, de Yo estos creo que es lo alimentos que que no más le pueden afecta consumir. a la gente, ¿sabes? Cuando te Así dicen, es. oye, no te puedes comer la pastica. Yo me acuerdo, si yo me voy a un recuerdo de mi infancia, que todavía en la actualidad me gusta, que no lo puedo comer es otra cosa, pero la pastica esa de mantequilla con leche, quesito blanco, Claro. eso es un recuerdo de la niñez, ¿no? Pero muchas veces cuando precisamente el paciente tiene muchos síntomas, cuando realmente es una enfermedad celíaca muy florida y ellos hacen la dieta, ahí es cuando ellos se dan cuenta, no, prefiero sacrificar estas cosas que son para mí tan familiares y tan agradables por sentirme mejor. Doctor, ¿hay intolerancia a las carnes rojas, al cerdo, al pollo? ¿Cómo se trabaja eso? Sí. A los huevos. Sí, mira, son pacientes que generalmente, estos pacientes sí tienen unos síntomas un poquito más marcados, dolor abdominal, diarrea, vómitos. A veces nosotros mismos hablamos en familia, mira, parece que comí algo que no estaba bien, que estaba en mal estado quizás y me dio... Cuando esto tiende a hacerse repetitivo, este malestar, es porque hay una intolerancia y esta intolerancia significa, en pocas palabras, que tenemos como una alergia a ese alimento, pero a nivel intestinal, no es una alergia que se nos va a brotar la piel. No. Entonces, en ese momento, o sea, primero debemos establecer cuál es el alimento que te está cayendo mal. Lo podemos comprobar inclusive a nivel de laboratorio, de pruebas de laboratorio, y luego darte un chance de al menos de 6 meses a un año para que tu mismo sistema inmunológico se deshaga de todas esas toxinas que generaron en ese momento para que luego vuelvas a consumir ese mismo alimento. En este caso, sí podemos volver a consumir el alimento. Es muy raro los que después de un año, los pacientes después de un año no puedan, o sea, tengan que quitarse ese alimento de por vida, porque es una alergia que a nivel intestinal es pasajera. Pero no es lo mismo que el gluten. El gluten sí hay que quitarse lo de por vida, igual que la lactosa. Por completo, exactamente. Y hay que entender también que, por ejemplo, en el caso de los lácteos, no solamente la lactosa, hay al menos 5 componentes más que generan... La caseína. Sobre todo, exactamente, la caseína. Entonces, por ejemplo, la gente a veces intenta, bueno, me voy con la leche sin lactosa. La toleran un tiempo y la abandonan. Me voy con lácteos de búfala. Fíjate que yo estaba comiendo queso de cabra y resulta ser que tiene, o sea, el porcentaje de grasa del queso de cabra es muy alto y de hecho me comenzó a hacer daño. Y aunque tiene muy baja el porcentaje de caseína y también de lactosa, o sea, es más tolerable, pero sin embargo, así todo, por el alto índice que tiene de grasa, a mí me estaba haciendo daño, tuve que dejarlo de consumir.
Sí, en este caso hay que Es buscar allá alternativas. donde, con lo que usted está diciendo, pues que nosotros tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Y lo bueno es que hay emprendimientos hoy en día Sí, en magníficos. nuestro estado donde, por ejemplo, podemos conseguir queso de almendra, Sí, queso de papa. Y uno Deberé dice, y uno dice, bueno, ¿y esto a qué sabrá? Y resulta que saben muy rico. muy similares. Yo de hecho proceso uno que me queda muy rico con almendras. Y lo que no tiene de verdad precio es cuando tú te comes eso y sientes que esa digestión fue livianita. Exacto. O sea, ahí es donde tú Y te das es que cuenta que valió la realmente pena. yo creo que ahí es donde está el tema, cuando nosotros escuchamos nuestro cuerpo. O sea, ningún alimento o los alimentos que te estás consumiendo no te deberían de caer mal, si están bien preparados, bien procesados, que estén en buenas condiciones, ¿no? Entonces Así yo es. digo que cuando tú consumes algo que realmente te inflama o algo por el estilo, ahí ya es cuando tú dices, wow, me está haciendo daño, ¿no? Claro. Algo está pasando. Sí. Ahí comienza la cosa. Y es ahí donde realmente debemos acudir al especialista porque nosotros mismos podemos más o menos ponerle la mejor intención, Sí. pero Hay cosas que tienen que ser tratadas. la explicación generalmente de un paciente con enfermedad celíaca tiende a ser muy extensa porque hay que explicarle todas las cosas, porque no es solamente consumir estos alimentos, sino que también hay alimentos contaminados, Ujú. alimentos que incluyen, que son procesados, industriales, que traen gluten, o simplemente alimentos que se contaminan dentro de la misma casa porque, por ejemplo, se preparó Claro. algo, por ejemplo, unas papas en la Es olla lo que donde llamamos contaminación cruzada. cruzada, donde la mamá siempre hace los fideos, ahí se contamina. Amigos, ya regresamos con más de Menú a Éxitos. Degustar publicidad. Alimentos Doña Digna tiene ¿Quieres preparar comidas que tengan sabor? Te recomiendo todos los productos ADD. Tienen todo para sazonar y acompañar tus comidas. Son más de 35 productos con sabor venezolano. ADD Productos son familia y saben lo importante que es brindar calidad. Puedes conseguirlos en tu lugar de compra favorito. Te invito a que prepares tus comidas y le des ese toque especial. @ADD Productos es sabor de hogar. El Hotel Bermúdez te invita a disfrutar de la propuesta gastronómica de Beauty Prima Restaurante. Les recomiendo la cotoleta de pollo, los raviolis de la nona, la parrilla de solomo, los tostones maracayeros, los canelones, la ensalada Beauty Prima. Todo te va a encantar. @beautyprima.be. Mejor que antes. @Hotel Bermúdez. Somos más que un hotel. Menú Éxitos, la guía de saberes y sabores de Aragua, Venezuela y el mundo. Con Yanely Méndez. Y seguimos con esta tertulia. También viene la despedida porque saben que la hora pasa pero volando. Pero vamos a preguntarle al doctor Francisco Guzmán, médico gastroenterólogo, porque casualmente la próxima semana, el lunes 3 y el martes 4 de abril, usted tiene una jornada que me parece súper interesante porque aparte de todo es solidaria. Sí. Sí, es que, bueno, como comenté anteriormente, el 31 de marzo todos los años se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto y realmente el cáncer de colon y recto sigue estando entre los 5 principales tipos de cáncer a nivel mundial. Venezuela, por supuesto, no escapa de esta realidad y lamentablemente a veces se hace un poco difícil poder hacer diagnósticos, digamos, a grandes volúmenes de personas. Por esto inventamos esta jornada donde vamos a poner a disposición de los pacientes todas las personas que quieran ir a partir de los 35 años, sin distinción de ser hombre o mujer, deben llevar lunes 3, miércoles 4 de abril, cualquiera de esos 2 días, una muestra de heces tomada esa misma mañana, donde será procesada por el laboratorio del Suri, que nos va a brindar la parte técnica, y ellos van a determinar si allí en esa muestra hay sangre oculta en heces, que es, digamos, la prueba que se hace a grandes poblaciones para ver si algún paciente es candidato
para seguirlo estudiando con respecto al diagnóstico de cáncer de colon y recto. Además, por el... Ahora, todo no tiene que significar, sangre significa cáncer. No, pero sí hay un porcentaje, digamos, de un 50-60% que hay que tomarlo en cuenta. O sea, puede ser otra cosa, puede ser estreñimiento, puede ser una fisura anal. Hay muchas enfermedades que pueden generar alguna gotita de sangre, pero hemorroides, todo eso. Sí, señor, pero igual, si hay, lo importante es averiguar, hablar con el paciente, claro, averiguar, ver cuáles son los síntomas que está presentando, por un costo realmente solidario, que es básicamente para cubrir el material, doctor, para que la gente sepa, de laboratorio, $10. No solamente se le va a hacer la prueba, o sea, sino que se le va a hacer su muestra de ese. Aparte de eso, va a tener la consulta. Va a tener la consulta conmigo y un eco abdominal. Y un eco abdominal. Y un eco abdominal que se le va a entregar el informe. Todo eso por $10. Y bueno, también muy importante que el laboratorio, a las personas que den positivo, se les va a llamar luego para hacerle una muestra de sangre y así tomar un marcador tumoral que se llama CEA, que es bastante específico de cáncer colorectal. Okay. Entonces, esto incluido en el mismo precio. Esto no va a ser nada, o sea, no van a tener que pagar más nada. Ustedes que están escuchando, tenemos esta oportunidad en esta jornada con el doctor Francisco Guzmán, médico gastroenterólogo. ¿Dónde se va a realizar esa jornada, doctor? Torre Calicanto, urbanización Calicanto, en la Torre Calicanto, en la calle López Aveledo, piso 2, consultorio 2. Allí estaremos de 9 a 4, lunes y martes, esperando a todas las personas que quieran ir. Pues lo ideal es que se anoten, puede ser por un mensajito de WhatsApp al 0412-972-6375, 0412-972-6375, para que los tengamos en cuenta con nombre, apellido, bien anotaditos y podamos etiquetar las muestras y todo eso. Doctor, sus redes sociales. Unegastro CA en Instagram, es donde estamos ahorita fluyendo. ¿Unegastro? Unegastro CA. Okay. O sea, la unidad de gastroenterología. Vamos a repetir de nuevo ese número de teléfono que me parece importante para esta jornada, que definitivamente interesante. Bueno, y aparte de eso, para la prevención de todas estas enfermedades. Así es. Y aparte de eso, también es bien solidaria porque el costo es $10. Sí. Que realmente es, bueno... Casi nada vale. Casi un regalo. Sí. 0412-972-6375. 0412-972-6375 para que se anoten y bueno, ya los esperamos lunes y martes, que de verdad que fue el costo más económico que pudimos conseguir para que la gente se anime y participe en este despistaje de cáncer de colorectal. Tenemos que seguir conversando sobre este tema tan interesante, doctor, porque definitivamente, como lo dijimos, somos lo que comemos. Así es. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado Gracias aquí en Menú Éxitos, doctor. Y al equipo. Gracias. Mire, y no me quiero ir sin compartirles la receta del pastel de chucho de mi gran amigo, bueno, que ya no está en este plano con nosotros, pero es la receta original de Rubén Santiago. A ver si nos da chance, ¿verdad? Emanuel, ¿nos da chance? ¿Sí? Bueno, anoten rapidito, lápiz y papel. Los ingredientes: 3 kilos de chucho, 6 plátanos maduros fritos, así en forma de tajada o como usted lo quiera cortar, una cabeza de ajo, 8 ajíes margariteños. Aquí no tenemos los ajíes margariteños, pero tenemos unos ajíes que son amarillitos, que usted los puede conseguir en el supermercado y que tienen un sabor espectacular. Un pimentón pintón, 3 cebollas medianas, una rama de ajo porro, 100 gramos de pasita, 100 gramos de alcaparra, sal y pimienta al gusto, aceite o notado, 200 gramos de queso amarillo fresco y 1 litro de salsa bechamel, que yo sé que ustedes lo saben preparar. Vamos con la preparación. Bueno, lo primero que hay que desalar el chucho, sancocharlo y desmenuzarlo. En una olla, en un sartén, aquí Rubén pone en un canarín, sofreír en aceite o notado todos los aliños cortados muy pequeños. Al comenzar a oler bien rico, agregue el chucho, las pasitas, las alcaparras, guisar y
ponerle, por supuesto, la sal y la pimienta, así que usted lo sienta bien sabroso. Sofreír los plátanos maduros, cortados en rueditas y reservar. El ensamblado de este pastel de chucho, ¿cómo es? Bueno, colocar la salsa bechamel en el fondo de un molde previamente aceitado, encima distribuir una capa de chucho guisado, sobre esta otra capa de plátanos maduros, otro poquito de salsa bechamel, una capa de queso y nuevamente, así mismo como hacemos el pasticho. Y luego, por supuesto, lo coronamos con el queso y lo llevamos al horno a gratinar. Cuando eso esté bien doradito, pues usted simplemente lo saca del horno, espere que repose y lo acompaña. Este pastel magnífico para esta Semana Santa, para esta Semana Mayor, para que, bueno, comamos rico y comamos, por supuesto, un plato tradicional venezolano. Y bueno, como les dije, se nos terminó la hora de Menú Éxitos. Les quiero recordar que este programa se retransmite el domingo a la misma hora, desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Instagram, @éxitos931. También que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Éxitos 931 FM Maracay. Mis redes personales, @Yanely Méndez, @Brújula Gastronómica en el Twitter, @B_Piso Gastronómica. También se pueden conectar con nosotros a través de nuestra plataforma mundour.com. En el menú buscan ciudades, hacen clic en Maracay, clic en Éxitos 931 y nos escuchamos en cualquier parte que se encuentre. Hoy tuvimos el gusto de acompañarles en la producción del espacio Nelson Arteaga, en el control técnico Emanuel Serrano, en la edición y montaje José Gascón, en la gerencia de producción José Ignacio Moreno, en la gerencia de programación Yorkis Aparicio. Recuerden, amigos, que cada fin de semana los acompaño con este Menú Éxitos para seguir hablando de lo que nos gusta y todo lo relacionado a la buena mesa. Disfruten cada momento con la familia y con los amigos. Para mí es un placer compartir con ustedes. Yo soy Yanely Méndez y les deseo que tengan buen provecho.